siempre fue una persona sencilla, amable, una persona que sabía siempre escuchar y digamos que una persona con la que uno podía trabajar a gusto, digamos. A mí en lo personal, digamos, lo que yo más estimo es que una persona en la que yo puedo confiar. Y eso, decirlo de alguien que está en la política es difícil, yo no le concedo eso fácilmente a otros. Digamos. Yo en Leonel puedo confiar, es decir, yo sé que es una persona que no tiene doblez, digamos, con la que me puedo entender, que me va a decir si está de acuerdo o si no está de acuerdo y que lo que me diga eso es. No me va a dar garabato, digamos, yo puedo confiar en él y para mí esa es una virtud bien grande. Ahora, eso yo porque lo conozco, he trabajado muchísimo con él. Yo creo que Leonel en una candidatura a favor, lo que más lleva son sus cualidades personales, que no es poca cosa, porque este es un ambiente, por ejemplo, donde se ha hecho, la política se ha corrompido a niveles sin precedentes en la historia del país. Entonces, presentar una persona honesta, por ejemplo, no es poca cosa, es una cosa muy importante. Creo que Leonel gana en el plano personal, le gana a todos. Margarita estaba siempre con él y eso era igual si estábamos en Managua, que si estábamos en México, que si estábamos en Chalatenango, en el frente de guerra, que aunque no era mi responsabilidad principal, pero sí me tocó estar unos buenos tiempos, muchos meses de convivencia y yo estaba en el mismo campamento que con Leonel y ahí estaba Margarita, entonces ahí les conocí mucho siempre juntos y también a sus hijos, pues les veía yo en la casa con bastante frecuencia, ellos por supuesto porque así eran las costumbres y las necesidades de la época, no estaba propiamente la familia tan presente en el momento en que teníamos una reunión política de la organización, etcétera, pero de todas formas sí les pude ver y les conocí siempre como una familia unida, una familia en la que siempre se querían y se respetaban y era una familia bonita, sí. Yo estaba vinculado con el tema de la educación, pero desde otra perspectiva, si querés, más académica. Yo estaba en esos momentos ya, digamos, con estudios de filosofía y de ciencia política y estaba en la UCA y seguía las cuestiones y las huelgas magisteriales y en ese sentido, pues, aunque yo tenía corta edad, pero veía más los toros desde la barrera al principio y desde esa perspectiva pude conocer un poco la lucha y el papel y el desempeño de los diferentes dirigentes que el gremio magisterial tenía en ese tiempo. Bueno, yo creo que si hay que decir palabras más en síntesis, a mí me impresiona bastante que Leonel se haya mantenido como una persona sencilla, me impresiona bastante su honestidad y eso me impresiona porque en la política de hoy es una virtud más bien rara, que yo no puedo decir que la tengan muchos. Y a mí él sí me ha parecido siempre una persona austera, sencilla, que nunca ha hecho alarde de poder, que nunca ha ostentado, que nunca ha andado presumiendo, que nunca ha tratado a nadie o lo ha visto de menos simplemente porque tenga una posición más sencilla o inferior en la cadena orgánica. Entonces yo a Leonel le respeto mucho por eso. Y es una de las cosas que a mí me han molestado de otras personas que antes estuvieron en la misma lucha y que ahora se comportan de diferente manera. En cambio, Leonel se mantiene, es la misma persona que yo conocí antes, es ahora. Y eso es un valor y una virtud que de verdad se debe reconocer. Hay un rasgo importante de su personalidad que yo creo que tiene relevancia para la política también, y es que no es una persona que ve primero su protagonismo y su imagen, sino que él ve primero lo que de verdad quiere hacer. Entonces de Leonel también me llama la atención que se mantenga a ese nivel que creo que es relevante para la política, se mantiene como una persona que no
no busca, digamos, el protagonismo en ese sentido malsano como otros políticos. Yo sí creo que el haber sido responsable y secretario general de la organización, que a mi juicio fue con gran diferencia la que llevó la mayor parte del peso en la guerra, y sobre todo que tenía una vocación por la organización popular que no tenían otras organizaciones de las que luego integraron el FMLN. En ese sentido, sí, quizá me parece que haber sido dirigente de esa organización lo hace ver como más lógico que pueda ahora ser candidato a la presidencia. Yo creo que él le debe aportar sus mejores virtudes a la política de El Salvador. Aportarle, por ejemplo, tranquilidad, sencillez, sensatez, las características de un hombre reflexivo, sensato, maduro. Bueno, más que anécdotas tengo el recuerdo de un hombre que tenía una capacidad de escuchar extraordinaria, porque en ese tiempo, en la comisión política de la organización de las FPL y también en la comandancia del FMLN, habían personalidades fuertes que decíamos con bastante claridad, vehemencia, valentía lo que pensábamos, y no siempre le gustaba a los compañeros lo que estábamos diciendo. Entonces había que tener capacidad realmente de escuchar y de procesar. Era una situación muy compleja, y Leonel tuvo siempre capacidad no solo de escuchar y de respetar, sino que de verdad de hacer un esfuerzo por entender lo que le estaba diciendo y por aceptar, aunque él no lo hubiera pensado, aunque no fuera esa su posición original. Tuvo apertura para aceptar las razones buenas, y eso le ayudó a ser una persona bien positiva para construir los consensos políticos que necesitamos al final. Entonces, yo lo que más recuerdo de ese periodo, porque a mí me tocaba trabajar diariamente con él, digamos, yo a él le reportaba y con él teníamos las discusiones, y eran temas bien complejos. Estábamos hablando de cuestiones que eran tabú, estábamos hablando de desmovilizar el ejército y de entregar las armas, eran cosas gruesas, no eran ninguna cosa sencilla. Y estábamos hablando de reformas políticas para el país que eran muchísimo más complicadas de hacer que las de estos tiempos. Entonces hacía falta un dirigente de mucha visión y de mucha capacidad de escuchar, y yo por eso lo recuerdo en ese rol, en ese periodo.